Buenos días con todos. Entramos en la recta final de nuestra unidad 3 y este es, en mi opinión, uno de los contenidos más cruciales para su futuro trabajo como analistas y agentes de inteligencia. Vamos a hablar del contenido 3, herramientas para el análisis de vínculos y visualización de datos. Verán, el gran problema de la inteligencia policial moderna no es la falta de información, es exactamente lo contrario. Estamos ahogados en información. Tenemos partes policiales, informes de vigilancia, transcripciones de escuchas telefónicas, reportes de redes sociales, datos de ubicación de teléfonos, registros financieros. Es un océano de datos. El desafío real es, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo encontramos la aguja en el pajar? Y más importante, ¿cómo le explicamos lo que encontramos a un fiscal, a un juez o a nuestro propio comandante de una manera que lo entienda en 5 minutos? Porque déjenme decirles algo por experiencia, de nada sirve que ustedes pasen 3 meses investigando y escriban un informe de 200 páginas si el tomador de decisiones no lo entiende. El tomador de decisiones no va a leer 200 páginas. Necesita la información clara, concisa y rápida. Ahí es donde entra la magia de lo que vamos a estudiar hoy, la visualización. El propósito de estas herramientas es transformar ese caos de información no estructurada, todas esas relaciones confusas, esas secuencias de eventos, en productos visuales, en gráficos, en mapas, en líneas de tiempo. Empecemos por lo más básico, el análisis de vínculos. ¿Qué es esto? No es más que la forma técnica de decir dibujar las conexiones. Todos ustedes hacen análisis de vínculos todos los días, aunque no lo llamen así. Cuando entran a Instagram o Facebook, ustedes son un nodo. Su amigo de la universidad es otro nodo. La relación de amistad o de seguidor es el enlace. La plataforma visualiza esa red por ustedes. En la inteligencia policial, los nodos pueden ser cualquier cosa. Pueden ser personas, un sospechoso, una víctima. Pueden ser lugares, una casa de seguridad, un punto de microtráfico. Pueden ser objetos, un arma, un vehículo. O pueden ser conceptos abstractos, un alias, un número de teléfono, una cuenta bancaria. Los enlaces son las relaciones que los unen. Llamó a, pagó a, se reunió con, es familiar de. Les pongo un ejemplo muy común aquí en Ecuador. Pensemos en un caso de robo de accesorios de vehículos en el sector de La Carolina, en Quito. La policía detiene al sujeto que rompió el vidrio, al campanero. Tenemos al nodo A, el ladrón. Si nos quedamos solo con él, es un delito menor. Pero si hacemos un análisis de vínculos, empezamos a jalar el hilo. Revisamos su teléfono. Vemos que hizo 15 llamadas esa mañana a un mismo número. Ese es el nodo B. El enlace es llamada frecuente. Geolocalizamos ese nodo B y nos lleva a un local en el sector de la Bahía en Guayaquil, o digamos aquí cerca en el sector de San Roque. Ese local es el nodo C, el lugar. Investigamos el local y vemos que el dueño, nodo B, recibe mercancía de 10 ladrones diferentes, nodos A, D, E, F, y a su vez este nodo B le vende las partes robadas a un nodo G, que es un taller mecánico que las legaliza. De repente, lo que parecía un simple robo de un espejo se transforma en una red estructurada de receptación. ¿Ven cómo pasamos de un informe policial simple a un mapa de la organización? Sin el gráfico, esa conexión se pierde en el papeleo. Recuerdo un caso de investigación de lavado de activos hace unos años. Teníamos una empresa fachada que importaba supuestamente textiles. Era una cantidad absurda de dinero. El fiscal estaba perdido en las transacciones bancarias, eran miles de hojas. Lo que hicimos fue sencillo. Pusimos a la empresa en el centro como el nodo principal. Luego, empezamos a dibujar enlaces a las cuentas de los proveedores en el exterior. Resultó que 3 proveedores en Panamá, nodos B, C y D, tenían el mismo director, nodo E, y ese director, nodo E, era primo del gerente de la importadora aquí en Ecuador, nodo A. En un gráfico, esa relación circular se ve inmediatamente. Nos tomó 1 hora dibujarlo y al fiscal le tomó 30 segundos entender por dónde debía atacar. Ahora, llevemos esto al contexto actual de la criminalidad organizada en el país. Piensen en los grandes grupos, como los choneros o los lobos, o piensen en los casos de corrupción que han sacudido al país, como Metástasis o Purga. ¿Cómo puede un analista entender la relación entre, digamos, un narcotraficante como Leandro Norero, sus abogados, los jueces, los fiscales y los policías a los que pagaba, leyendo los miles de chats uno por uno? Imposible.
Pero si empezamos a usar una herramienta de análisis de vínculos, ponemos a Norero en el centro. Empezamos a trazar un enlace por cada chat. Vemos que habla 100 veces con el abogado X. Vemos que el abogado X habla 50 veces con el juez Y. Vemos que Norero también le envía dinero directamente al fiscal Z. De repente, esa información que estaba en miles de mensajes de texto se convierte en un organigrama claro de la red de corrupción. Podemos identificar quiénes son los facilitadores, como los abogados, quiénes son los activos, los funcionarios corruptos y quiénes son los brazos armados. Eso, señores estudiantes, es transformar datos no estructurados en inteligencia accionable. El objetivo no es hacer un dibujo bonito para colgarlo en la pared. El objetivo es identificar vulnerabilidades en la red. Si queremos desarticular esa red de receptación de la que hablamos, ¿a quién golpeamos? ¿Al ladrón, nodo A? No, lo reemplazan en un día. Golpeamos al receptador, nodo B, o al taller que legaliza, nodo G. Cortamos el enlace financiero. En el caso de corrupción identificamos al abogado que es el conector clave entre el mundo criminal y el judicial. Así que, para resumir esta primera parte, el análisis de vínculos es nuestra principal herramienta para mapear al enemigo. Nos permite ver la estructura oculta de las organizaciones criminales y las redes complejas. Pero antes de pasar a las herramientas de software que veremos en la próxima clase, quiero detenerme un momento más en la importancia de este proceso. A menudo, los estudiantes piensan que esto es simplemente hacer dibujos. No lo es. Esto es un proceso analítico riguroso. El cerebro humano, por más brillante que sea, no está diseñado para mantener en la memoria activa 50 nombres, 20 números de teléfono y 100 interacciones a la vez. Simplemente no podemos. Colapsamos cognitivamente. Lo que hace el gráfico es externalizar nuestra memoria de trabajo. Saca esa información de nuestra cabeza y la pone en un lienzo donde podemos verla, manipularla y, lo más importante, detectar patrones que de otra manera serían invisibles. Pensemos de nuevo en el caso Metástasis. Al visualizar los chats, no solo vemos que Norero hablaba con el juez Ico, podemos ver cuántas veces. ¿Habló una vez o habló 200 veces? ¿Habló antes o después de un fallo judicial clave? A esto le llamamos análisis de frecuencia y secuencia. Y esto nos lleva a otro concepto vital, identificar a los actores clave o key players. En una red, no todos los nodos son iguales. Algunos son periféricos, el ladrón de la esquina, otros son centrales. ¿Y cómo identificamos a alguien central? Puede ser por la cantidad de conexiones que tiene. Si en nuestro mapa de corrupción vemos que todas las líneas, tanto de los criminales como de los funcionarios, pasan a través de un solo abogado. Ese abogado es lo que llamamos un nodo de alta centralidad o un broker intermediario. Eliminar a ese broker es 10 veces más efectivo que eliminar a 5 nodos periféricos, porque sin él la red se fragmenta. Los criminales ya no pueden hablar con los jueces. El flujo de información y de dinero se corta. Nuestro trabajo como analistas es precisamente encontrar esos puntos de acupuntura en la red criminal. Y no piensen que esto es solo para redes de personas. También lo usamos para reconstruir hechos, como decía el propósito del contenido. ¿Se acuerdan del caso del policía asesinado en el cumplimiento de su deber el año pasado en el Guasmo? Había 10 testigos, 5 cámaras de seguridad y 3 vehículos involucrados. ¿Cómo pones todo eso en orden? Haces una línea de tiempo visual. A las 14:05, la cámara 1 ve el auto rojo. A las 14:07, el testigo A escucha disparos. A las 14:08, el teléfono del sospechoso X se conecta a la antena del sector. Al ponerlo en un gráfico de tiempo, podemos ver inconsistencias, podemos ver la secuencia exacta de los hechos. Eso también es visualización de datos. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.